Bienvenidos, visitantes nocturnos, hoy les traigo 4 historias de terror. Comencemos. En vivo desde la tumba. El aire en los barrios altos de Lima no circula, se estanca. Es una mezcla espesa de humedad costera, hollín de los microbuses que rugen por la avenida Ancas y el aroma dulzón y decadente que emana de los muros del cementerio El Ángel. Para la mayoría de los limeños, ese lugar es un recordatorio del final, un laberinto de mármol y olvido. Pero para Diego, José y Regina, era simplemente el escenario de su próximo gran éxito. Diego sostenía el estabilizador con fuerza, sintiendo la vibración del motor eléctrico compensando el temblor de sus manos. En el centro del aparato, su teléfono inteligente brillaba con una intensidad casi cegadora en la penumbra. La pantalla mostraba la interfaz de la aplicación de transmisión, el pequeño círculo rojo que decía en vivo, el contador de tiempo corriendo y, lo más importante, el número de espectadores que subía como la espuma. ¿Estamos saliendo bien?, susurró José, acomodándose la gorra y mirando de reojo la pantalla del celular. Perfecto, respondió Diego, ajustando el enfoque digital con el pulgar. En el panel táctil, los corazones y las reacciones de los seguidores empezaban a flotar desde la esquina inferior derecha, cubriendo parcialmente la imagen de los pabellones de nichos que se alzaban frente a ellos. Ya tenemos 800 conectados y ni siquiera hemos pasado de la primera fila. Regina, que caminaba un paso por detrás, vigilaba los alrededores con una linterna pequeña pero potente. No le gustaba el silencio de El Ángel. A diferencia de otros cementerios, este tenía una verticalidad opresiva. Los nichos se apilaban en pabellones de 6 o 7 pisos de altura, creando callejones estrechos donde el viento soplaba con un silbido que parecía una advertencia. Gente, hoy nos hemos pasado el juego, dijo Diego a la lente del celular, adoptando su voz de presentador. Estamos en el pabellón de los suicidas. Miren esta arquitectura. Solo nosotros nos atrevemos a entrar aquí a estas horas. La imagen en el celular era nítida pero granulada en las sombras, ese ruido digital típico de las cámaras de teléfono que intentan ver donde no hay luz. El sensor del móvil se esforzaba por interpretar las formas, convirtiendo la neblina en una danza de píxeles grises. Caminaron durante 20 minutos, esquivando botellas de plástico vacías y restos de flores secas que crujían bajo sus zapatillas como huesos viejos. José, impulsado por los comentarios del chat que lo tildaban de el más valiente del grupo, se desviaba constantemente hacia los rincones más oscuros. «Miren esto», exclamó José, señalando un nicho en el tercer nivel que no tenía lápida de mármol. Diego apuntó el celular. La luz del flash del teléfono rebotó en un objeto de vidrio colocado en el fondo del hueco polvoriento. Era un frasco de mermelada reutilizado, pero no contenía comida. El vidrio estaba cubierto de una costra negra y espesa. «Acércate más, Diego», pidió José. «El chat está explotando. Dicen que es un entierro». El lente del celular hizo un zoom digital, distorsionando ligeramente la imagen pero revelando los detalles macabros. El frasco estaba sellado con un corcho envuelto en capas y capas de cera negra que habían escurrido por el cristal como dedos oscuros. Dentro, sumergida en un líquido turbio y amarillento, flotaba la fotografía de un hombre joven. Tenía la mirada triste y los bordes de la imagen parecían quemados o carcomidos por el tiempo. «Es brujería», susurró Regina, su voz captada perfectamente por el micrófono del celular. «José, no lo toques. Mi abuela contaba que cuando sellan un frasco con cera negra, es porque lo que hay dentro no debe volver a ver la luz». Sin embargo, el chat de la transmisión se había convertido en un rugido de texto ilegible. Los espectadores enviaban donaciones digitales acompañadas de mensajes de desafío: «Ábrelo y te envío $50, no sean falsos, seguro ustedes lo pusieron ahí, queremos ver la foto de cerca». José miró la pantalla del celular. El número de espectadores había saltado a 1500. La adrenalina de la fama digital era un veneno dulce que nublaba su juicio. «Es solo un frasco, Regina», dijo José, extendiendo la mano. «No vamos a dejar que el chat piense que nos morimos de miedo». José tomó el frasco. El celular registró el momento exacto en que sus dedos tocaron el vidrio, hubo una pequeña distorsión en la imagen, una línea de estática que cruzó la pantalla de arriba a abajo. José hizo una mueca.
Está helado, murmuró. Pero no importa. Con un movimiento brusco, José rompió el sello de cera. El sonido del corcho saliendo fue captado por el móvil como un estallido seco. Instantáneamente, un hedor fétido inundó el lugar. No era el olor de la muerte común, sino algo antiguo, como el aire atrapado en una alcantarilla cerrada por siglos. ¡Qué asco!, gritó Diego, alejando el celular unos centímetros. Huele a podrido. José sacó la foto con sus dedos. El chat enviaba iconos de asombro sin parar. Pero en medio de la euforia del momento, empezaron a aparecer mensajes diferentes. Mensajes que helaron la sangre de Diego. Miren el fondo, hay alguien detrás de la chica, captura de pantalla en el minuto 32, hay una sombra. Diego movió el celular rápidamente, haciendo un paneo de 360 grados. En la pequeña pantalla de 6 pulgadas, todo parecía normal, nichos, sombras, el rostro pálido de Regina. Pero los comentarios seguían llegando con una urgencia aterradora. Diego, el chat dice que hay alguien, dijo Regina, cuya voz ya no intentaba ocultar el pánico. No veo nada, el sensor no detecta movimiento, respondió Diego, revisando los indicadores del estabilizador. Entonces, ocurrió. Al pasar la cámara por el pasillo del pabellón San José, la inteligencia artificial del teléfono, esa que se encarga de enfocar los rostros automáticamente, dibujó un cuadrado amarillo en la oscuridad absoluta, al final del pasadizo. El software del celular creía haber encontrado un rostro humano donde el ojo de Diego solo veía neblina. El cuadrado amarillo parpadeó, intentando enfocar algo que no tenía rasgos. Entonces, una figura encapuchada, vestida con una túnica de un negro tan profundo que parecía un agujero recortado en la realidad, dio un paso hacia la luz de la linterna de Regina. ¡Corran!, gritó José, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. La figura no caminaba, se deslizaba. No emitía sonido alguno, pero el chat del celular empezó a llenarse de caracteres extraños, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. La pantalla del móvil comenzó a parpadear, pasando del modo normal al modo nocturno de forma errática. Se está acercando, chilló Regina. La curiosidad de los streamers fue reemplazada por un instinto de supervivencia primario. Empezaron a correr, pero el cementerio El Ángel parecía haberse expandido. Los pasillos que antes conocían ahora terminaban en muros de nichos ciegos. Diego no dejaba de grabar, el celular, sujeto al estabilizador, capturaba una imagen caótica, el suelo de tierra, el cielo gris de Lima y los rostros sudorosos de sus amigos. Sin darse cuenta, el rastro de la figura los fue empujando hacia la zona de los olvidados, una sección del cementerio donde las tumbas estaban a ras de suelo y la maleza crecía sin control. Allí, el sonido de la ciudad desapareció por completo. Ya no se oían las bocinas de la avenida, solo una vibración baja, un murmullo que parecía salir de la tierra misma. Miren allá, dijo Diego, apuntando el celular hacia una estructura que se alzaba entre la niebla. Era un mausoleo de estilo neoclásico, pero sus columnas estaban cubiertas de inscripciones recientes hechas con lo que parecía ser ceniza. De su interior emanaba una luz anaranjada y vacilante. Son cánticos, susurró José, que ahora sujetaba con fuerza el frasco de brujería, como si no pudiera soltarlo. Alguien está haciendo un ritual. Diego miró la pantalla de su celular. El contador de espectadores había llegado a los 10.000. Era una cifra astronómica, algo que nunca habían soñado. El chat era un torrente de pánico global. Gente de todo el mundo estaba pegada a sus pantallas, viendo el video vertical de 3 jóvenes peruanos a punto de entrar en la boca del lobo. Chicos, tenemos que seguir, dijo Diego con una voz que sonaba hueca, casi mecánica. 10.000 personas, no podemos cortar ahora. Diego, esto es peligroso. Protestó Regina, pero sus ojos también se desviaron hacia el número en la esquina de la pantalla. La validación digital era una droga potente. Solo, grabemos desde la ventana. Se acercaron al mausoleo con el sigilo de los condenados. Diego levantó el celular y lo apoyó contra el vidrio roto de una de las ventanas laterales. El sensor de la cámara, ayudado por la luz de las velas del interior, mostró una escena que ninguna red social debería haber permitido transmitir.
En el centro del mausoleo, rodeados por un círculo de sal y huesos pulverizados, 5 hombres con túnicas pesadas y máscaras de arcilla realizaban movimientos rítmicos. En el centro, sobre una losa de mármol, había una pila de frascos idénticos al que José llevaba en la mano. Los brujos entonaban un cántico que el micrófono del celular captaba con una claridad inquietante, una serie de sílabas sibilantes que hacían que la pantalla del móvil se llenara de interferencias estáticas. «Están buscando el último frasco», susurró Regina, mirando a José. José bajó la vista hacia su mano. El frasco que había abierto ya no contenía líquido amarillo, ahora estaba lleno de un humo negro que se retorcía como un ser vivo. «Diego, el chat dice que nos descubrieron», dijo Regina con un hilo de voz. Diego leyó los últimos comentarios. «Detrás de ustedes», el brujo miró a la cámara, «salgan de ahí ya». Diego giró el celular. En el reflejo de la pantalla, vio a la figura encapuchada que los había estado siguiendo. Estaba a solo 1 metro de distancia. La capucha estaba caída, revelando que bajo la túnica no había un hombre, sino una masa de cera negra y ojos que brillaban con el mismo color amarillento del líquido del frasco. «José, tira eso», gritó Diego. Pero fue tarde. El brujo principal del mausoleo abrió la puerta de bronce con un estruendo que saturó el audio del celular. Los encapuchados salieron como sombras proyectadas por una hoguera. Diego intentó correr, pero tropezó con una raíz y el celular voló de sus manos. El celular cayó al suelo, quedando apoyado contra una piedra. Gracias al estabilizador, el teléfono no se apagó, la lente quedó apuntando hacia arriba, capturando el cielo de Lima y los bordes del mausoleo. Los 10.000 espectadores vieron cómo los brujos rodeaban a los 3 jóvenes. No hubo gritos de auxilio, solo pánico puro. La imagen capturó cómo José era arrastrado hacia el interior del mausoleo por los pies, sus uñas rascando la tierra estéril del cementerio. Regina fue la siguiente, su rostro desapareciendo de la parte superior del encuadre mientras una mano enguantada en tela negra le cubría la boca. Diego fue el último. Se arrastró hacia el celular, con los ojos inyectados, extendiendo la mano hacia la pantalla como si intentara tocar a los espectadores que estaban al otro lado del cristal. «Ayuda», logró decir, antes de que una bota pesada aplastara el dispositivo. En los últimos segundos de la transmisión, una de las figuras enmascaradas recogió el teléfono. El brujo miró directamente a la lente. Dibujó una siniestra sonrisa con su rostro y dijo: «Gracias por la audiencia». Finalmente, el hombre de la túnica presionó el botón de finalizar transmisión. La pantalla de los 10.000 espectadores se volvió negra, mostrando únicamente el mensaje: «Este directo ha terminado y no está disponible para su repetición». La Policía Nacional recibió cientos de llamadas denunciando el hecho. Al día siguiente, los agentes peinaron la zona, cada rincón del cementerio El Ángel fue revisado con minuciosidad. Hallaron el frasco de vidrio, hecho añicos, justo frente al mausoleo de la familia Villacorta. Sin embargo, lo que más desconcertó a las fuerzas del orden fue comprobar que aquel mausoleo permanecía sellado con ladrillo y cemento desde 1974. No había rastro de túneles, ni velas, mucho menos de los 3 jóvenes o alguno de sus celulares. La historia se convirtió en tendencia durante unos días, pero el mundo digital es ingrato, y pronto todo quedó sepultado en el más absoluto olvido. Sombras en el maizal. El sol de San Judas de los Surcos no calentaba, quemaba. Era un calor seco que agrietaba la tierra y hacía que las hojas del maíz susurraran entre sí como ancianas chismosas. Don Jacinto, un hombre cuya piel parecía hecha del mismo cuero que sus botas, observaba su milpa con una mezcla de orgullo y amargura. El maíz estaba alto, lo suficiente como para ocultar a un hombre de pie, pero no lo suficiente como para ocultar la desgracia que acechaba a su rebaño. Durante la última semana, 3 cabras habían desaparecido. No había rastro de sangre, ni restos de huesos, ni huellas de lucha. Simplemente se esfumaban en el aire denso de la noche, dejando tras de sí un silencio inquietante que ni los grillos se atrevían a romper. «No es un coyote común, Jacinto», le había dicho el cura del pueblo esa mañana, mientras se secaba el sudor de la frente. «Un coyote deja rastro. Un animal tiene hambre. Lo que sea que esté en tu maizal tiene otra cosa».
Jacinto no era hombre de rezos, sino de acciones. Esa noche, en lugar de dormir en su catre de cuerdas, decidió que el maizal sería su cama. La noche cayó sobre San Judas como un manto de ceniza. Jacinto se agazapó entre los surcos, con la espalda apoyada contra un tronco viejo. En su mano derecha sostenía un machete de plata, una reliquia de su abuelo que, según decían, había sido templada en agua bendita. El metal brillaba con un fulgor pálido bajo la luz de una luna que esa noche teñía el cielo de un rojo cobrizo. El viento sopló, haciendo que las cañas de maíz chocaran entre sí. El sonido era rítmico, casi hipnótico, hasta que de repente, cesó. El silencio fue absoluto. Jacinto contuvo la respiración. Entonces lo vio. A unos 10 metros, una sombra emergió de entre las plantas. Al principio parecía un hombre que caminaba encorvado, pero a medida que avanzaba hacia el corral, su forma se distorsionó. Los huesos crujieron bajo la piel, alargándose y retorciéndose. En segundos, lo que estaba frente a él era un coyote, pero de un tamaño imposible. Su pelaje era negro como el petróleo y sus ojos no reflejaban la luz, emitían un brillo amarillento propio de una inteligencia maligna. La bestia se detuvo frente a la cerca del corral. No saltó. Simplemente extendió una pata delantera que terminaba en dedos demasiado largos, casi humanos, y empezó a descorrer el cerrojo de madera con una destreza aterradora. Jacinto no esperó más. Salió de su escondite con la agilidad de un joven, el machete en alto. La bestia se giró, mostrando una hilera de colmillos que parecían tallados en piedra. Emitió un sonido gutural, una vibración que hizo que el estómago de Jacinto se revolviera, pero el agricultor no retrocedió. El machete descendió en un arco plateado. La criatura intentó esquivarlo, pero el filo alcanzó su objetivo. El metal cortó el hombro izquierdo de la bestia, abriendo un tajo profundo. El kaori lanzó un alarido que no fue un aullido, sino un grito humano cargado de rabia y sorpresa. Antes de que Jacinto pudiera asestar un segundo golpe, la criatura se desvaneció entre el maíz con una velocidad sobrenatural. A la mañana siguiente, San Judas de los Surcos parecía el mismo pueblo de siempre, pero Jacinto sabía que algo había cambiado. Se dirigió a la plaza principal, con el machete envuelto en una manta vieja bajo el brazo. Su intención era denunciar el ataque en la oficina municipal, aunque sabía que sus palabras sonarían a locura. Al llegar, notó un inusual movimiento de gente frente a la presidencia. El secretario del ayuntamiento hablaba en voz baja con un par de policías. El alcalde Valerio no recibirá a nadie hoy, anunció el secretario al ver acercarse a Jacinto. Tuvo un accidente doméstico anoche. Una caída desafortunada en su estudio. Jacinto sintió un escalofrío. Valerio era un hombre joven para el cargo, carismático y siempre impecable en sus trajes de lino blanco. Era el orgullo del pueblo, el hombre que prometía traer la modernidad a San Judas. Solo necesito un minuto, insistió Jacinto, empujando la puerta de la oficina. El despacho de Valerio olía a incienso y a algo más, un aroma dulce que intentaba ocultar el olor a hierro de la sangre fresca. El alcalde estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. Su habitual traje blanco había sido sustituido por una camisa oscura, y su brazo izquierdo colgaba rígido, envuelto en un vendaje grueso que empezaba a mancharse de un rojo intenso justo en el hombro. Jacinto, dijo Valerio, con una voz que conservaba su elegancia pero que escondía una vibración peligrosa. Me dicen que tienes problemas en tu milpa. Jacinto no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el vendaje. El tajo en la tela coincidía exactamente con el ángulo de su machetazo. Hirieron a un animal en mi tierra anoche, señor alcalde, dijo Jacinto, apretando el bulto bajo su brazo. Un animal grande. Valerio sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos, que por un segundo parecieron destellar con un tono amarillento bajo la luz de la oficina. En este pueblo hay muchos animales, Jacinto. Algunos caminan en 4 patas, y otros mandan. El accidente que tuve anoche fue una lástima, pero me ha enseñado que no debo andar por donde no me llaman. ¿Tú qué has aprendido? La oficina parecía encogerse. Jacinto comprendió que no estaba frente a un funcionario herido, sino frente a un depredador que lo estaba evaluando.
Aprendí que la plata corta tanto la piel del coyote como la del hombre, respondió Jacinto con valentía. Valerio se levantó lentamente. A pesar de su herida, se movía con una gracia felina. Se acercó a la ventana que daba al maizal de Jacinto, que se veía a lo lejos como un mar dorado. Tus tierras son fértiles, Jacinto. Siempre lo han sido. Tu abuelo también lo sabía. ¿Crees que su machete era solo para las serpientes? Él también hizo tratos. Él también entendía que para que el pueblo prospere, la tierra debe ser alimentada con algo más que agua. Jacinto retrocedió hacia la puerta, pero los dos policías ya estaban allí, cerrando el paso. No parecían hombres de ley, sino estatuas de piedra con miradas vacías. No quiero tu trato, Valerio, escupió Jacinto. No es un trato de dinero, tonto, dijo el alcalde, girándose. Su rostro empezó a tensarse, la piel de sus mejillas a estirarse de forma poco natural. Es un linaje. Yo ya estoy cansado de esta piel. Es estrecha, pica y se ensucia con la política. Necesito a alguien fuerte, alguien que sepa defender lo suyo con plata y fuego. Alguien como tú. Valerio comenzó a desabotonar su camisa con la mano derecha. Bajo el vendaje, la herida no era la de un hombre. La carne estaba intentando cerrarse con fibras negras que parecían raíces. Si me denuncias, nadie te creerá, susurró el nahual. Pero si aceptas la piel, San Judas será tuyo. El hambre no es una maldición, Jacinto. El hambre es el motor del mundo. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo la oficina de un naranja sangriento. Los gritos de Jacinto no fueron escuchados por nadie en la plaza. Esa noche, los habitantes de San Judas de los Surcos vieron al alcalde Valerio salir de la presidencia, caminando con una ligereza renovada, sin rastro de vendajes en su hombro. Se le veía más joven, más vital. Saludó a todos con una amabilidad que helaba la sangre. Mientras tanto, en la milpa de don Jacinto, una nueva sombra empezó a merodear entre los surcos. Era una criatura de pelaje negro y ojos de plata, pero no buscaba cabras. Se sentaba a observar la casa del agricultor, emitiendo un suspiro que sonaba a arrepentimiento. En la oficina del alcalde, sobre el escritorio, quedó una sola cosa, un machete de plata roto en 2 pedazos. Jacinto había desaparecido, pero su nombre seguía vivo en los documentos de propiedad que Valerio firmaba con una nueva y elegante caligrafía. En San Judas de los Surcos, la gente aprendió una nueva lección: nunca cortes lo que no puedes enterrar, y nunca mires a los ojos al hombre que te ofrece prosperidad, porque podrías ver el reflejo de la bestia que tú mismo estás destinado a ser. El intruso digital. La curiosidad no siempre mata al gato, a veces, simplemente lo borra de la existencia. Alex lo aprendió de la manera más cruel una tarde gris de otoño, mientras el polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por la ventana de su estudio de edición. La caja de su abuelo, una reliquia de cartón llena de cables enredados y tecnología que el mundo ya había olvidado, descansaba sobre su escritorio. Entre cámaras de cinta magnética y adaptadores obsoletos, un objeto destacó, un disco duro externo, pesado y metálico, con una etiqueta de cinta adhesiva amarillenta. La caligrafía del abuelo era temblorosa pero clara: recuerdos de Alex 0.2, borrar. Alex, cuya vida consistía en rescatar imágenes y perfeccionar píxeles, ignoró la instrucción final. Para un editor de video, la palabra borrar es un pecado, una pérdida irreparable. Con una mezcla de nostalgia y audacia técnica, buscó los cables necesarios. Tras varios intentos y el zumbido de un motor que parecía resistirse a despertar después de 2 décadas, el icono del disco apareció en su monitor. Veamos qué escondías, abuelo, susurró Alex para sí mismo. La estructura de carpetas era un caos de archivos fragmentados. Al abrir la primera, titulada Cumpleaños 4, el reproductor de video mostró una imagen granulada y saturada de colores. Eran los años 90 en todo su esplendor doméstico. Alex se vio a sí mismo, una versión diminuta de 4 años, riendo frente a un pastel de chocolate mientras sus padres aplaudían. Pero entonces, algo captó su ojo clínico. En la esquina superior derecha, donde la sombra del pasillo se encontraba con la sala, había una mancha. Al principio, Alex pensó que era estática digital o un error de compresión.
Era una silueta pequeña y oscura. No se movía. No aplaudía. Simplemente estaba allí, una columna de píxeles negros que contrastaba con la alegría luminosa de la fiesta. Intrigado, Alex abrió otro archivo, Vacaciones Playa 98. La imagen cambió a una costa brillante. Allí estaba él, corriendo hacia las olas. Y allí, a lo lejos, en la línea de las palmeras, estaba la misma pequeña figura. Un poco más definida, pero totalmente oscura. Revisó decenas de videos. Navidad, caídas en bicicleta, tardes de juegos en el parque. La entidad era una constante matemática en su infancia. Pero lo más aterrador no era su presencia, sino su progresión. Con cada video cronológicamente posterior, la figura ganaba definición, altura y proximidad. En el cumpleaños número 4 estaba a 10 metros, en la Navidad de los 7 años, estaba oculta detrás del sofá. Nunca se le veía el rostro, solo una masa de estática que parecía devorar la luz a su alrededor. Aquella noche, Alex invitó a sus padres a cenar. Cuando les mostró las capturas de pantalla en su laptop, el ambiente se congeló. Su madre dejó caer la cuchara, produciendo un sonido metálico que resonó en el silencio sepulcral de la cocina. Había mucha gente en esas fiestas, Alex, dijo su padre, pero su voz carecía de convicción. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa, temblaban de forma espasmódica. Seguro que eran hijos de amigos del trabajo, vecinos, personas que ya no vemos. Nadie viste de negro absoluto en una playa en pleno verano, papá, replicó Alex, cerrando la computadora con un golpe seco. ¿Quién es? ¿Por qué me seguía? Sus padres intercambiaron una mirada de puro terror, una comunicación silenciosa que Alex no pudo descifrar. Aseguraron no recordar a nadie así y, con excusas apresuradas, se marcharon de la casa, dejando a su hijo con una sensación de vacío en el estómago. Alex llamó a Inés, su mejor amiga y una autoridad en seguridad informática. Pasaron la noche analizando el código de los archivos. Inés fruncía el ceño mientras las líneas de datos desfilaban por su pantalla. Esto no es un defecto de la cinta, Alex, concluyó ella, frotándose los ojos. Estos píxeles no están grabados, se están generando. Es como si el archivo estuviera vivo. Es un ente digital que habita en los datos. Mi consejo, borra todo. Ahora. Alex obedeció. Seleccionó los archivos y presionó la tecla de eliminación. Pero la computadora emitió un pitido grave. El sistema se bloqueó. La pantalla se volvió negra por un segundo y luego mostró una imagen que Alex no había abierto, un video en tiempo real de su propia habitación, grabado desde la cámara web de su laptop. Detrás de su hombro, en la pantalla, la figura pixeleada estaba allí, dentro de su cuarto. Esta vez la figura se veía mucho más alta y definida. Alex se giró frenéticamente. No había nadie. Pero al mirar el reflejo negro de su monitor apagado, vio la silueta parada justo detrás de él. El intruso había saltado del disco duro a su realidad. Había usado los recuerdos como un puente y su curiosidad como una invitación. Los días siguientes fueron una pesadilla de pantallas. Cada vez que Alex miraba su teléfono o su laptop, veía a la entidad. Estaba cada vez más cerca, casi rozando su espalda. Podía sentir una vibración fría emanando de la nada. En un arrebato de desesperación, Alex usó su móvil para capturar a la entidad cuando ésta parecía estar a centímetros. Llevó el video a un software de edición avanzado que utilizaba inteligencia artificial para restaurar imágenes dañadas. Primero aisló el audio. Tras limpiar el ruido de fondo y la estática, una voz sintética, compuesta por miles de fragmentos de su propia voz, susurró una sola palabra. Cambiemos. El corazón de Alex dio un vuelco. Luego, procesó la imagen. La IA trabajó durante horas, rellenando los vacíos de los píxeles negros. Cuando finalmente terminó, Alex casi pierde el sentido. La figura, ahora con rasgos definidos, era él. Tenía su mismo rostro, su misma estructura ósea, pero sus ojos eran pozos de absoluta oscuridad y vestía una indumentaria completamente negra. Un color que Alex jamás utilizaba. Regresó a casa de sus padres y les exigió la verdad.
Al ver la imagen procesada, su madre se derrumbó en llanto. Tuviste un hermano gemelo, Alex, confesó su padre, con la voz rota. Falleció al nacer. Los doctores nos dieron archivos digitales, imágenes y datos médicos del pequeño, fotos que nunca llegamos a imprimir. El abuelo, que siempre fue un genio con las computadoras, albergó esos datos. Decía que el niño merecía una vida, aunque fuera digital. Pero pronto se dio cuenta de que los datos empezaban a corromperse, a crecer de forma extraña. Lo llamó Alex 0.2. Intentó borrarlo, pero no pudo, así que lo encerró en ese disco duro. Alex comprendió entonces el significado de la etiqueta. Él era la versión 1.0, la versión física. Su hermano era el 0.2, una actualización hambrienta que buscaba el hardware de un cuerpo real. El intruso no quería matarlo, quería su lugar. Quería la luz, el aire y la vida que se le había negado, dejando a Alex atrapado en el limbo de los archivos dañados. Alex se encerró en su habitación. El proceso de sincronización había comenzado. Los padres, consumidos por la culpa y el miedo, llamaron a Inés después de 3 días de silencio absoluto tras la puerta de su hijo. Inés llegó a la casa y llamó a la puerta. No hubo respuesta inmediata, solo el zumbido constante de varios ventiladores de computadora funcionando al máximo. Finalmente, la puerta se abrió lentamente. Alex estaba allí. Pero ya no era el Alex que ella conocía. Su piel estaba pálida, casi del color del papel, y sus ojos tenían un brillo sintético, como si reflejaran una pantalla constante. Vestía completamente de negro, una camisa oscura, pantalones oscuros, zapatos oscuros. Alex, estás diferente, dijo Inés, retrocediendo un paso, intimidada por la quietud antinatural de su amigo. ¿Por qué te vistes así? ¿Estás bien? El joven la miró con una sonrisa gélida, una que no llegaba a sus ojos vacíos. Su voz sonó clara, perfecta, pero carente de cualquier matiz humano. Cambié, respondió él. Al entrar, Inés advirtió que en el monitor de la computadora se abría una pequeña ventana donde se reproducía un video inquietante. Alex aparecía allí, gritando y golpeando el vidrio desde el otro lado de la pantalla, como si intentara, con desesperación, atravesarlo y escapar. La especialidad de la Casa Wu. El Jirón de la Unión, en el corazón del centro histórico de Lima, es un río de gente que nunca se detiene. Entre edificios coloniales de balcones cansados y tiendas de calzado que anuncian ofertas a gritos, la humedad del Pacífico se mezcla con el humo de los carritos de anticuchos. Para Julián Gómez, aquel lugar era un recordatorio de lo que más detestaba, lo vulgar, lo masivo y lo barato. Julián era un hombre que vestía de seda incluso en los días de neblina gris. Como el crítico gastronómico más influyente del país, su columna dominical era esperada con el mismo fervor que una sentencia judicial. Tenía el poder de elevar a un chef al Olimpo culinario o de hundir un restaurante en la quiebra absoluta con un solo adjetivo bien colocado. Para él, la comida no era una necesidad básica, era un campo de batalla donde él siempre era el general victorioso. Por eso, la invitación que recibió un martes por la tarde lo dejó desconcertado. Era un sobre de pergamino grueso, cerrado con una gota de cera negra. La caligrafía, elegante y antigua, decía, comida fusión irrepetible. Jirón de la Unión 442. Solo para paladares que creen haberlo probado todo. Julián investigó de inmediato. Su búsqueda en internet no arrojó resultados. No había fotos en redes sociales, ni reseñas en blogs especializados, ni registro mercantil. Aquella ausencia de huella digital, en pleno siglo XXI, era una anomalía que disparó su curiosidad. ¿Un restaurante clandestino en pleno centro de Lima? La exclusividad era el único cebo al que Julián siempre mordía. Esa noche, Julián caminó por el jirón, esquivando a los transeúntes con una mueca de fastidio. Al llegar al número 442, se encontró frente a una casona de madera oscura y adobe, cuya fachada no ostentaba letrero alguno. Las ventanas del segundo piso estaban cerradas con pesadas persianas. Si no fuera por la tenue luz que escapaba por la rendija de la puerta principal, habría jurado que el lugar estaba abandonado.
Empujó la puerta y el bullicio de la calle desapareció al instante, reemplazado por un silencio que parecía pesar varias toneladas. El aire olía a jengibre fresco, a madera vieja y a algo más, un aroma metálico y profundo que no lograba identificar. Bienvenido, señor Gómez. Lo estábamos esperando. Dos jóvenes, vestidos con chaquetas negras de corte impecable, lo recibieron. Sus rostros eran idénticos, con una palidez que contrastaba con su cabello negro azabache. No sonreían. Sus movimientos eran mecánicos, casi coreografiados. Sin esperar respuesta, lo escoltaron por un pasillo largo hasta un comedor pequeño, donde una sola mesa de madera pulida ocupaba el centro. Detrás de la barra, un hombre de avanzada edad y cabello blanco como la nieve picaba vegetales con una velocidad que desafiaba la vista. Era el chef, el padre de los dos jóvenes. Sus manos se movían con la fluidez de un director de orquesta, y sus ojos, pequeños y brillantes tras unas gafas circulares, parecieron atravesar a Julián cuando levantó la vista. «Soy el maestro Wu», dijo el hombre con una voz suave que resonó en toda la habitación. «Aquí no hay carta, Julián. Aquí se come lo que el destino ha preparado para hoy. Nuestra fusión es única porque los ingredientes son irreemplazables». Julián se sentó, tratando de mantener su aura de superioridad. Tomó su libreta de notas y un bolígrafo de plata. «Espero que la comida esté a la altura de tanto misterio, maestro Wu. He cerrado lugares por mucho menos que una mala decoración». El chef sonrió de una manera que hizo que Julián sintiera una punzada de frío en la nuca. «En mi cocina, la crítica es el ingrediente final». El primer plato llegó rápidamente. Era un bantán de masa tan fina que era casi transparente, relleno de una carne cuya textura era distinta a cualquier cosa que Julián hubiera probado antes. Era suave, pero con una resistencia elástica que liberaba un jugo intensamente dulce al morderlo. «Extraño», murmuró Julián, anotando en su libreta. «Sabor complejo. ¿Es cerdo? ¿Ternera?» «Es una fusión de experiencias», respondió uno de los hijos, apareciendo de la nada para retirar el plato vacío. Julián empezó a sentirse extrañamente ligero. La curiosidad profesional se convirtió en una obsesión. Quería saber de dónde venía esa carne. Aprovechando que el chef se había retirado a una habitación trasera y los hijos estaban ocupados en la bodega, Julián se levantó de la mesa. Sus instintos de periodista le decían que la verdadera historia de aquel chifa no estaba en el plato, sino en la despensa. Se deslizó detrás de la barra y cruzó una cortina de cuentas de madera. El pasillo conducía a una cocina impecable, pero al fondo, una puerta de hierro entreabierta dejaba escapar un frío intenso. Julián entró en la cámara frigorífica, esperando encontrar cajas de pato o costillares de res. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Colgados de ganchos de acero, no había animales. Había trajes. Chaquetas de diseñador, bufandas de seda y, en una repisa lateral, una colección de libretas de notas idénticas a la suya. Julián reconoció una de ellas, pertenecía a un famoso crítico que había desaparecido misteriosamente hacía 6 meses tras anunciar que visitaría un lugar nuevo en el centro. El horror se apoderó de él cuando bajó la vista hacia una mesa de despiece de mármol. Allí, ordenados por fecha y calidad, se encontraban frascos con etiquetas escritas a mano: Crítico de la República, 2024, Bloguero de Gastronomía, 2025. La carne de los que juzgan es la más sabrosa, Julián. La voz del maestro Wu retumbó detrás de él, amplificada por las paredes de metal del frigorífico. Es una carne alimentada por el ego, sazonada con la arrogancia y madurada en la envidia. No hay fusión más perfecta que la de un hombre que cree ser el dueño de la verdad. Julián intentó gritar, pero sus cuerdas vocales parecieron congelarse por el terror. Los dos hijos estaban en la entrada de la cámara, bloqueando la única salida. El chef entró lentamente, sosteniendo un cuchillo de carnicero que brillaba con una luz letal. «Ustedes han destruido muchas vidas con sus palabras, señor Gómez», continuó el anciano con una calma aterradora. «Han quitado el pan de la mesa de gente trabajadora solo por un momento de gloria literaria. En mi restaurante, nosotros no desperdiciamos nada. Usted siempre dijo que la comida es poder. Pues bien, esta noche,
usted será el poder que alimente a mi próximo invitado. Julián retrocedió hasta chocar con la pared helada. Sus dedos, entumecidos, soltaron su bolígrafo de plata, que cayó al suelo sin producir apenas ruido sobre el hielo. Usted no puede, logró balbucear. Alguien sabrá que vine aquí. Nadie lo sabe, dijo uno de los hijos. Usted mismo lo dijo, no existimos en Internet. Para el mundo, usted simplemente se desvaneció en las sombras del jirón de la Unión, como tantos otros antes que usted. El maestro Wu se acercó. Sus movimientos seguían siendo fluidos, elegantes, los movimientos de un artista que estaba a punto de comenzar su obra maestra. No sufra, señor Gómez. Piense en esto como su última y más honesta reseña. Su textura será excelente, y su amargura le dará un toque inolvidable al arroz chaufa de mañana. El último pensamiento de Julián Gómez, antes de que la luz de la cámara frigorífica se apagara para siempre, fue una ironía que él mismo habría apreciado en su columna. Finalmente, se había convertido en lo único que siempre quiso ser: el plato más importante de la ciudad. A la mañana siguiente, el jirón de la Unión despertó con su bullicio habitual. La vieja casona del número 442 permanecía cerrada, silenciosa y sin letreros. Un nuevo sobre de pergamino, cerrado con cera negra, fue depositado en el buzón de una joven e influyente influencer de comida que, esa misma tarde, había publicado que ya nada en Lima lograba sorprenderla. En el interior de la casona, el maestro Wu ya estaba afilando sus cuchillos, esperando con paciencia al próximo ingrediente de su menú irrepetible. No olvides dejar tu like y suscribirte a Videoclub Nocturno. Hasta la próxima.